Están? Estoy congelado. Ay, acá de frío. Felicidades, profe. Gracias, muchas gracias. Feliz día del profesor, profe. Es uno de Gracias, los mejores profesores y admiro mucho su trabajo, profe. Gracias a ustedes, son buenos alumnos. Mejor que los profesores son los alumnos. Son la razón de ser de nosotros. ¿Qué tal la pasó ayer, profe? Acá en la casa, tranquilo, y en la noche escuchando la actuación, estuvo bonita. Tranquilo, todo bien. Gracias, muy amables. Bien, vamos a ver hoy día. La semana pasada hemos visto la primera parte de la célula eucariota, que era la membrana celular o plasmática, ¿sí? A ver, van a repasar ustedes un poquito, ¿ya? La membrana celular o plasmática o plasmalema es una envolturita de todas las células, ¿sí? Esta membrana es muy importante para las células. ¿Por qué es tan importante? Separa el citoplasma de la parte extracelular, manteniendo una composición estable, ¿no? Tiene antenitas, actúa como receptor químico, ¿no? Y también permite que entren y salgan moléculas a las células. Regula lo que entra y lo que sale, ¿no? La membrana de todas las células es igual, tanto en procariotas como eucariotas. ¿Cuál es la diferencia con la membrana de las procariotas? No tienen No tienen colesterol. Tienen colesterol. En animales sí, en plantas ergosterol. La membrana es súper delgadita, mide 7,5 nanómetros. Antes se usaba los Armstrongs, que es 75 Armstrong, ¿no? O sea, es de grosor, solo se ve con el microscopio electrónico. Ahora, la membrana... ¿Nanómetros y Armstrong es lo mismo, profe? El Armstrong es una medida antigua, sí es una medida antigua que se usaba en microscopio. Como ahora ya se usa los submúltiplos del metro, equivale a 7,5 nanómetros. ¿Sí? Es lo mismo, sino que esta es una medida antigua, Armstrongs, y este es ya un submúltiplo del Metro. Del metro, ¿no? O sea, equivale a lo mismo, sino que Armstrongs se usaban antiguamente para ver estructuras muy delgaditas, ¿sí? Ahora, la membrana está compuesta de 3 tipos de moléculas, nómbrenlas. Abundan las Las proteínas. Proteínas. Correcto, más del 60% de la membrana es proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Globulares. Globulares. Correcto. Tipo pelotita, ¿no? Estas proteínas, según su ubicación, son de 3 tipos. Unas están en la superficie de la membrana y son algo solubles. Extrínsecas o periféricas. Extrínsecas. Periféricas, correcto. Otras están en la misma bicapa de la membrana. Intrínsecas o Intrínsecas. Integrales. Y otras van desde el citoplasma, atraviesan la membrana y pueden salir hasta afuera. Las Transmembranas. Correcto. ¿Por qué es importante que la membrana lleve tanta proteína? Las proteínas son muy funcionales, actúan como enzimas, receptores químicos, hacen huequitos, forman poros o canales. para el paso de moléculas, correcto. En la membrana también hay un 30-35% de grasas, que son los lípidos. Destacan los Fosfolípidos. grasas con fosfato, con un aminoalcohol, ¿no? Las lecitinas, cefalinas. Esas grasas tienen una característica en cuanto a su comportamiento. ¿Por qué son moléculas anfipáticas? Que tienen doble comportamiento. Correcto, doble afinidad. Donde ve el fosfato y el aminoalcohol tienen polaridad, por lo tanto son hidrofílicas. Y lo demás que es grasa es hidrofóbica, o sea, rechaza el agua. Eso les da doble afinidad química, ¿sí? Que es necesaria para formar la membrana. También en la membrana hay algo de glucolípidos, que son grasas con azúcares, que también son anfipáticos. Y hay esteroles. ¿Qué son esteroles? Grasas, esteroides que llevan el grupo OH. OL. Son grasas con OH. Ahí está el Colesterol. esa grasa que solo está en membranas animales, no hay en bacterias. Y en plantas, en su membrana no hay colesterol, sino otro esterol llamado el Ergosterol. A ver, ¿quién me responde? ¿Dónde hay micosterol? ¿En los hongos? En los hongos. Correcto, muy bien. ¿Qué es el coprosterol? El esteroide que es el colesterol que sale con las heces Es fecal. fecales. Ahí, a eso vamos a hablar un poquito, ya, a ver, ya.
Bueno, la membrana también lleva un 5%, un poquito de glúcidos o carbo. O carbohidratos. Carbohidratos. Son cadenitas de azúcares que son oligosacáridos que van en la superficie de la membrana. Esas cadenitas de azúcares de glucosa, galactosa, van a formar pequeñas cadenitas de azúcares que son Oligosacáridos. Oligosacáridos. Esas van a asociarse a las proteínas formando glucoproteínas y a los lípidos formando glucolípidos, ¿sí? Ya, ¿quiénes fueron Singer y Nicholson? ¿Qué dieron al mundo? El modelo del mosaico Fluido. Mosaico fluido. de la membrana. En este modelo, la membrana lleva bicapa de fosfolípidos intercalado por las proteínas, tanto periféricas, integrales y transmembrana. Y en la superficie van las cadenas de azúcares, que son los glúcidos o Carbohidratos. Carbohidratos. formando glucoproteínas y glucolípidos. Y en algunas, ya vamos a ver ahorita, forman la capa de gluco-K. Cáliz. Cálix. Muy bien. Ahora, la membrana es, ¿por qué debe llevar bicapa de fosfolípidos? ¿Cuál es la respuesta química? ¿Por qué los fosfolípidos tienen que formar bicapa? Por su carácter Carácter anfipático. correcto. Solo las partes externas pueden tocar líquidos como el extracelular y el citoplasma, y la parte de las cadenas de ácidos grasos no, por lo tanto tendrían que ir en dos capas, ¿sí? La membrana también se comporta como una estructura anfipática. Las partes externas son Hidrofílicas. hidrofílicas y el centro es Hidrofóbico. Hidrofóbico. Pregunta, ¿quién le da mucha hidrofobia a la membrana? La cadena de los ácidos Grasos. Ácidos grasos. y la parte apolar de las perdón. Las proteínas. Proteínas. ¿Quién le da polaridad a la membrana? El fosfato de los fosfolípidos y la parte polar de las Aminalcohol. De las proteínas. el aminalcohol. Muy bien, jóvenes. ¿Por qué la membrana es asimétrica? ¿Por qué es ¿Por qué? diferente la parte superior que la parte inferior? Correcto, porque arriba hay azúcares, abajo no. Muy bien. ¿Por qué la membrana presenta fluidez? Las Muy bien. moléculas se pueden mover. mover, como en los fluidos o líquidos. Quien le altera un poquito la fluidez y la va a volver un poquito más estable es el El colesterol. Colesterol. Ahora, la membrana separa el citoplasma del líquido extracelular, ¿no? Como hemos dicho, es una bicapa de fosfolípidos con proteínas y en la superficie van los Carbohidratos. Carbohidratos. Hay proteínas periféricas, integrales, ¿sí? Transmembrana. En la superficie están los carbohidratos o cadenas de azúcares acoplados a las proteínas y acoplados a los Lípidos. Lípidos. ¿Quiénes forman los poros o canales? Las 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 proteínas. Proteínas. Muy bien. Ahora, la membrana es una estructura que cumple muchas funciones. La primera sería protectora, mantiene la composición del citoplasma. La segunda función es crear compartimientos cerrados. Primero encierra la célula aislándola de afuera y dentro del citoplasma crea compartimientos como el retículo. Hasta puede encerrar el material genético formando la membrana Membrana Nuclear. nuclear. La membrana también va a servir para, sobre todo sus proteínas y glucoproteínas como receptores químicos, para recibir para recibir moléculas que llegan a las células como hormonas, ¿sí? A ver, ¿quién me responde? ¿Para qué hormonas hay receptores en las células? Para las hormonas que sean Proteicas. Proteicas. ¿Por qué no hay receptores para las hormonas que sean esteroides? Porque son grasas, pues, y las grasas pueden pasar por la Membrana. Por la Membrana. membrana. membrana, pues, los lípidos. Para un receptor, para alguien que no va a pasar, tiene que ser recibido por una proteína, ¿no? También hay receptores para los neurotransmisores, para los virus, ¿no? También hay proteínas que aceleran reacciones químicas que actúan como enzimas. Y lo más importante de la membrana, por ahí entran y salen moléculas, permite el paso de sustancias químicas a través de mecanismos de De transporte. o permeabilidad, control de moléculas. Y a ver, hay dos tipos de transportes por la membrana, los transportes pasivos y los Activos. Activos. ¿Cuándo se llama pasivo? Cuando las moléculas... No gasta energía. No hay gasto de energía. A favor del gradiente. Correcto, ahí la célula no gasta energía o ATP
y las moléculas siguen las leyes de la física, pasan a favor de la gradiente de concentración molecular, es decir, de donde hay más moléculas, donde hay menos. Y ahí sigue leyes físicas, ¿sí? Joder, ¿saben la diferencia entre leyes físicas y químicas, no? ¿Aló? ¿Cuáles Sí. son? Sí. Ya, en los procesos físicos la materia sigue siendo la misma, no se altera. O sea, las moléculas pasan si no hay reacciones químicas. Cuando es un proceso químico, tiene que Cambia. haber reacciones químicas, pues, ¿sí? Entonces acá esto es un proceso físico, es de movimiento. Los movimientos son procesos físicos, ¿no? Ahora, acá ocurre por las famosas Difusión. Difusiones. Difusiones. La difusión se llama simple cuando las moléculas como gases respiratorios, alcohol y los esteroides que son hormonas se disuelven en la membrana y pasan solitas sin ninguna ayuda. Se llama difusión simple. Ahora, cuando las moléculas no pueden atravesar la membrana por ser un poco insolubles en el agua, o perdón, insolubles en los lípidos, requieren una proteína de la membrana que les ayude a pasar. Se llaman las Permiasas. Permiasas. A ver, ¿qué son las permiasas? Terminan en asa. Son Proteína. Enzimas. Enzimas. y está bien lo que dicen ambos, también son proteínas, pues las enzimas pertenecen a las Proteínas. proteínas, ¿no? A ver ya, conmigo, ¿qué es una difusión? Paso de moléculas de lugares de alta concentración a lugares de baja concentración De De baja baja concentración. a Concentración. través de la membrana celular. Si las moléculas pasan por difusión, se disuelven en la bicapa por ser liposolubles, como esteroides o gases, y atraviesan la membrana y entran al citoplasma, difusión. Simple. 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 Si no se disuelven en la bicapa y encuentran un obstáculo, tienen que usar una proteína para que entren. ¿Qué se llama esa proteína? La PER. La permiasa. 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 Como esta proteína les ayuda un poquito a que entren, se llama difusión facilitada. Difusión facilitada. Difusión facilitada. Las moléculas se van a desplazar hasta crear el punto de De equilibrio. Equilibrio. Muy bien, chévere. Hasta ahí van bien. Ahora, hay un tipo de difusión que es para líquidos, se llama la ósmosis. Es también una forma de difusión, pero no para el paso de solutos, sino para el paso de disolventes como el agua. El agua va a atravesar la membrana semipermeable, siempre siguiendo las leyes de la física, de donde hay más agua, donde hay menos. Es un proceso físico, ¿no? Ahora, el término ósmosis viene de impulso, el agua hace un impulso para entrar, o sea, se mete a la célula o sale. ¿Sí? Es como que fuera de la célula hay mucha agua y adentro hay poquita. El agua solita se va a entrar a la célula sin que la célula haga nada, porque el agua se va a desplazar donde hay más agua, donde hay. ¿Dónde hay? Menos. Correcto, ese es mecanismo osmótico, es el paso para disolventes, hasta equilibrar por las concentraciones. También podemos hablar de que el agua va a cruzar la membrana dependiendo de las soluciones, de soluciones que tengan mucha agua a soluciones que tengan menos agua. Joder, ¿saben qué es una solución, no? Cuando se disuelve. Exacto, es como una disolución, agüita con sal, por ejemplo. Agua con azúcar, esas son Soluciones. 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 Ahí hay disolvente o solvente y el Y el soluto. Soluto. y el soluto, pues agua con sal, agua con azúcar, ¿no? Esa es una solución. Por ejemplo, en el caso de la ósmosis, se hace un experimentito de laboratorio. Se usa un tubo en U. ¿De qué estamos hablando, jóvenes? De la De la De membrana. la membrana. de la membrana, ya. Entonces, se usa un pedacito de la membrana como la membrana celular y se separa dos compartimientos. En esto amarillo es una mezcla o solución de agüita con poquita sal. Y acá hay una mezcla de agua con mucha sal, separadas ambas por una membrana. Y se va a notar que el agua se desplaza del líquido amarillo al violeta acá. Y a ese mecanismo le llamamos ósmosis, que sería el paso de la agüita por la membrana, de donde hay una solución de pocas sales, buscando un lugar donde hay mayor cantidad de sales. Ahora, la bioquímica, la biología usa nombres. Cuando una solución o medio tiene muy pocas sales y es de mucha agua, se le llamamos solución hipotónica. Hipotónica. Tónica. Ahora, cuando la solución tiene mucha sal y menos agua, se llama la solución hipertónica.
Ahora, cuando las soluciones tienen la misma cantidad de agua y sales, se llaman las soluciones o medios Tónicos. isotónicos. Tónica. Por lo tanto, también pueden definir la ósmosis así. Paso de agüita de una solución o medio hipotónico hacia uno Hipertónico. hipertónico. Jóvenes, siempre les cuento esto, a veces ya aburro, pero bueno, les cuento cómo aprendí a la ósmosis. La ósmosis es que el agua corretea las sales. Siempre el agua va a buscar los lugares donde haya más sales. Por ejemplo, supongamos que a una célula la rodeo de sal, el agua se va a salir afuera. Si la célula tiene más sales que el exterior, el agua se va a entrar. O sea, ¿quién corretea a quién? El agua, las sales. Y eso lo vemos en la vida moderna, práctica, diaria. Por ejemplo, si a las verduras les echa mucha sal, se Deshidrata. deshidrata. Como O sea, la el agua carne. siempre corretea las sales. Porque donde hay más sales, se supone que hay menos agua. Y donde hay menos sales, se supone que hay más. Más Más agua. agua. Más agua. Correcto. Ahora, ¿quiénes usan la ósmosis para vivir? Las plantas. Las plantas, por ejemplo, para poder absorber el agüita de la tierra, lo hacen por ósmosis. Si esta fuera, por ejemplo, la raíz, y afuera viviera mucha agua y con poquitas sales, y las células tienen más sales, el agua va a entrar solita sin que la célula haga la planta ningún esfuerzo. Las plantas absorben el agua por un mecanismo llamado osmosis. Osmosis. Ya, ampliando, ¿qué es ósmosis? Impulso que tome el agua para ingresar o salir, ¿sí? Ya, mejor van a ver otro dibujito más fácil, ¿ya? ¿Qué es la ósmosis? Paso del agüita a un disolvente por una Membrana. Membranas. permeable. El agua va a pasar donde hay más agua, donde hay, Donde hay menos agua. Menos agua. o donde hay pocas sales, buscando lugares donde haya más. Donde hay más sal. Sal. Hablando de soluciones, el agua pasa de una solución hipotónica a una Hipertónica. Hipertónica. Correcto. De donde hay poquitas sales, va a buscar un lugar donde haya sales. A ver, ¿por qué esta solución se llama hipertónica? Al entrar agua va a hincharse y aumenta la presión. Como que se infla la célula, se hincha, ¿sí? ¿Por qué esta solución se llama hipotónica? Va a perder Va a perder el agua el agua. y la presión va a bajar, ¿no? A ver, ¿quién me responde? Por lo tanto, ¿qué sería la presión osmótica? Presión. La fuerza que ejerce El El agua. agua. ¿Y a quién la va a empujar? A la A la A la membrana. 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 ¿Y de qué depende la presión? Es directamente proporcional a la concentración de solutos o sales. A más sal, más presión. ¿Por qué? Si una célula tiene mucha sal, va a entrar el agüita, ¿correcto? Y la célula se va a hinchar, y el agua, y esa mezcla va a empujar mucho a la membrana, a la envoltura, hasta la puede reventar. Por lo tanto, la presión osmótica, ¿qué sería? La fuerza que ejerce ¿quién? Los agua. líquidos. El agua. ¿Y a quién empujan? ¿A la mem? A la A la membrana. membrana. ¿De qué depende la presión? De la concentración de Sales. De sal. sal. A más sal, más Más presión. Más presión. ¿Por qué más presión? ¿Qué jalan las sales? Agua. El agua. Agua, correcto. Muy bien, jóvenes. Ahora, por ejemplo, en el caso de experimentos de laboratorio se usa, por ejemplo, con células animales y vegetales para entender la ósmosis. Ya van a responder ustedes. Si a una célula vegetal la sumergen en un líquido hipertónico, o sea, en un vasito que tenga mucha agua con sal, ¿qué pasa con la pobre célula vegetal? Se hincha. No, Sí. si la rodean de sal, se pierde el agüita, se va para afuera y se empieza a Deshidratar. Ah, se dice. Es como que a las hojas, a las plantas le echen sal, pues se secan. Se llama la plasmólisis. Ahora, ¿qué pasa si una célula vegetal la sumerge en un vasito de agua sin sal, como agua pura, y adentro hay más sales? El agua entra y la célula se empieza a hinchar, ¿correcto? Y se llena de agua, se hidrata, se llama la Urgencia. turgencia. Son estados de hidratación. Ahora, si a una célula vegetal la sumerge en un líquido donde la cantidad de agua y sales es igual dentro y fuera, se llaman soluciones isotónicas. Llega al punto de Equilibrio. las células ni se hinchan ni se arrugan. Están en estado perfecto de flacidez, de relajamiento, ¿no? Muy bien. A ver, dígame un ejemplo de plasmólisis.
Ya les he dado yo el ejemplo. Cuando se marchita una Se planta. marchita la planta. Cuando se marchitan las células vegetales por la pérdida de agua, echarles mucha sal, ¿sí? Turgencia también significa estados de De hidratación. correcto. Cuando se hincha. Se hinchan las células. Pregunta, ¿por qué las células vegetales cuando entran en turgencia hay mucha presión y no explotan? Por las paredes. Por la pared celular. Por las paredes. Porque Encima de la membrana hay, igual que la bacteria, una pared dura que soporta la presión, ¿no? Ahora, también se hacen experimentos con glóbulos rojos. Si a un glóbulo rojo lo sumergen en agua salada, que tenga mucha sal, le ganen sales al glóbulo, va a perder el agüita y el glóbulo rojo se arruga, se deshidrata, se seca. Se llama la la Crenación. crenación. Si al glóbulo rojo lo sumergen en una solución hipotónica, en un vasito de agua casi sin sal, el agua va a entrar a la célula y se hincha y hasta llega a explotar. Se llama la citólisis o hemólisis. También le decís glóbulo rojo, le llaman hemólisis. Ahora, si a un glóbulo rojo lo sumergen en agua que tenga la misma cantidad de solutos que el exterior, se llega al punto de Equilibrio. ni se hincha ni se arruga. Ya. Les he puesto una lámina más, ¿ya? Miren. Se hacen experimentos para ver la ósmosis con glóbulos rojos. Jóvenes, una pregunta. ¿Saben qué es agua dulce, salada, salobre, sí? ¿Aló? No. Sí, profe, sí. Ya. Y Pero esto que es todas fácil. no son dulces. No, yo les voy a contar. Hablando de ecología, las aguas se clasifican así. Cuando el agua tiene una alta concentración de cloruro de sodio, eso se mide en miligramos por litro, ya mucha sal, digamos, se llama agua salada, que llaman, ¿sí? Si el agua tiene una baja concentración de sales, que es el cloruro de sodio, se llama agua dulce, la que toman, pues. Cuando el agua es intermedia entre la cantidad de agua y sales, o sea, va regular, se llaman aguas salobres. Entonces, cuando un agua es salobre, Cuando es intermedia. intermedia, tiene más o menos una regular cantidad de sales. Cuando es salada, como la del mar, tiene alta cantidad de sales Minerales. más de 35 miligramos por líquido, ¿no? O sea, eso se miden con concentraciones. Entonces, el agua que bebemos, ¿por qué se llama dulce? No es que tenga azúcar, sino su cantidad de sales es muy Es muy Muy baja. baja. Muy baja. No es que sea dulce, está mal, ¿no? Es agua sin sal ya. Por ejemplo, si sumergen a un glóbulo rojo, y acá está más el experimentito, la sumergen en una solución hipotónica, o sea, en agua casi sin sal, ¿qué pasa con el glóbulo? Entre el agüita y ¿qué pasa con el glóbulo? Se hincha. Se hincha y revienta. Se llama la Hemólisis. o destrucción. ¿Por qué estalla? Por la alta Porque el agua entra. Presión del agua. presión, pues el agua entra y cuando revienta el polvo. Ahora, ¿qué pasa si a un glóbulo rojo lo sumerge en una solución hipertónica, un vasito de agua con mucha sal? Le ganen sal al glóbulo. Se deshidrata. Se deshidrata. Se arruga, se aplasta como una tortilla seca, se retrae, se llama la Crenación. crenación. La crenación. ¿Por qué en su sangre sus glóbulos ni revientan ni se retraen? Están sumergidos en soluciones Isotónica. Isotónicas. correcto, equilibradas, fisiológicas. Ya, si les gusta un poquito, les voy a contar algo bonito. Saben que hay venenos llamados hemolíticos y otros venenos que actúan en el sistema nervioso. Ya, les voy a contar. Saben que muchos animales a nosotros nos pueden hacer ingresar venenos. Están, pues, arañas, ¿sí? Tenemos ofidios, que son las serpientes, insectos. O sea, ingresan las cobras al humano venenos. Y los venenos, la medicina los clasifica en dos grupos. Cuando el veneno entra a la sangre y hace que los glóbulos estallen, se llaman venenos hemolíticos. ¿Qué pasa cuando el veneno entra al cuerpo? Ataca la sangre y hace que los glóbulos se revienten. ¿No han visto cuando a veces a unas personas les muerde una araña o les pica un mosquito, una picadura? En el lugar donde les pica no se forma como una manchita, parece que se hubiera hecho un moretón. ¿Sí? ¿Aló? Se llaman venenos hemolíticos. Esos actúan en sangre, destruyendo glóbulos de la sangre.
Hay otros venenos que son terribles, se llaman venenos neurogénicos. O sea, les muerde de repente una cobra, una serpiente, y si su veneno es neurogénico, esos venenos circulan y van a actuar sobre el sistema nervioso, alterando la transmisión de el envío de neurotransmisores y generan, por ejemplo, parálisis, convulsiones y el paciente hasta puede morir, ¿sí? Esos son venenos que afectan al sistema Nervioso. Sistema nervioso. nervioso. ¿Han visto? Así se murió, pues le mordió una serpiente, ya el paciente ahí, ya, pues, o sea, pierde sus funciones, a veces no se mueven, pueden entrar en coma, hasta pueden morir, ¿no? O sea, depende del veneno que ingresa. Hay venenos que actúan en sangre, otros en el sistema nervioso, ¿sí? Sistema Sobre nervioso. todo sobre la sinapsis, se alteran, es una cosa terrible. Bueno, punto. Vamos a ver ahora ya los transportes activos. Ya en contraposición con los pasivos, son transportes donde la célula va a gastar Energía. energía o ATP y movilizará moléculas y va a luchar en contra de las leyes de las concentraciones. Moviliza moléculas donde hay menos a donde hay más. O sea, va a luchar en contra de la física. Y acá ya hay reacciones químicas, son procesos químicos porque se usan enzimas para que se libere pues, energía o ATP. Y esto permite que a las células ingresen o salgan moléculas de gran tamaño, pueden ser proteínas, polisacáridos. Hasta las células pueden ingresar a otras células que son las BAG, Bacterias. Bacterias. ingresar glóbulos rojos, ¿no? Ya, a ver, si me están aprendiendo, ¿cuándo es un transporte activo? Cuando en esos movimientos por la membrana la célula gasta 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 energía. Energía. y va a ir en contra de En las leyes contra de de las... la ley de concentración. Las O leyes sea, de pasar moléculas concentración. donde hay menos a donde hay Donde hay más. Más. ¿A dónde hay más. más? Correcto. Esto Más. permite el paso de moléculas ya más grandes, pueden ser proteínas, polisacáridos, bacterias, hasta glóbulos rojos, ¿sí? Es un transporte más selectivo. Obviamente la célula no va a gastar energía para que entre cualquier cosa, pues dice, no, yo quiero que entre este alimento. Ya ni modo puede gastar energía para que ingrese, ya, porque necesito eso. Por lo tanto, acá ya está la permeabilidad más selectiva. Por ejemplo, Selectivas. ¿por qué los transportes pasivos no son selectivos? Las moléculas pasan según las leyes de la De la De la física. física. Si afuera hay mucho, dentro hay poco, se meten solitas, la célula no interviene, ¿no? Acá sí la célula va a intervenir porque selecciona pues lo que va a entrar. Y ocurren por dos mecanismos, a través de bombas y usando vesículas o bolsitas. Se llama transportes formando bolsas, vesículas o en masa. A ver, ¿qué es una bomba? Una bomba. ¡Pum! No es explotar. Explota. ¡Pum! No. Como que ayer ha muerto. Explota. ¿Quién ha muerto? Ya, ustedes son pues chiquillos. Rafaela Rafaela. Carrá es una cantante, bueno, de hace siglos. No, del siglo pasado, que cantaba pues explota. ¿No conocen? Explota mi corazón. Explota mi corazón. Ya, bueno, otro día canto, ¿ya? Para el día del estudiante les canto. Bueno, ya. Mire, Entonces, profe. sí canto, más o No se lo menos. olvida. Ya, Ya se sí. apuntó, profe. Pero no va Está a cantar grabado, ¿ah? reggaetón, pues. No va a cantar reggaetón, pues. O sea, no es de mi época. Yo ya estoy medio tío. Cantaré algo, a un rock. Ya, bueno, punto. Entonces, bombas son succionadores. Y ahí las células ingresar y salir moléculas, ¿no? Ya. ¿Cuál es la bomba más conocida de las células? La bomba de sodio y de... Sodio y Sodio y potasio. 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 Y a ver, ¿qué son el sodio y el potasio? Son dos minerales que están en forma de Cationes. Iones. catión. Entonces, la membrana de las células va a movilizar estos iones en contra de la física. De donde hay menos a donde hay más. Y ahí actúa la membrana usando una enzima que para movilizar los iones gasta energía. Y esta bomba expulsa iones hacia afuera de la célula y hace ingresar potasios para mantener las concentraciones de potasio que abundan dentro del citoplasma y sodio fuera. Jóvenes, por favor, ya, mejor según las imágenes que hablan solas, ¿ya? No quiten sus ojitos de la pantalla porque van a ver la bomba en movimiento, ¿ya? Miren.
Ya, vamos a explicar. ¿Qué estamos estudiando? La membrana. La membrana. La membrana. Una bicapa de fosfo Capa de Fosfolípidos. 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 intercalado por las Por las Sí. proteínas. proteínas. Separa el líquido extracelular del citoplasma, ¿sí? Ahora, dentro de nuestro cuerpo hay dos iones claves, que son el sodio y catión potasio. El potasio es muy abundante en el citoplasma, o sea, ahí debe abundar para permitir el funcionamiento celular. El sodio más es un ion extracelular. Entonces, la célula, para que eso esté correcto siempre, entonces dice, ¿qué hago ahora? Pucha, dentro hay poquito sodio, miren, hay poquitos, y afuera muchos. Tengo que luchar en contra, ni modo. Fija 3 sodios del interior y los bombea para afuera. Y a la proteína que hay acá se le fijan 2 potasios. También en contra, donde hay menos, donde hay más. Y para que esta proteína actúe requiere gastar energía para generar un cambio, algo así conformacional, para que bombee los sodios para afuera y haga ingresar los potasios hacia el interior. Como hay movimiento de esta molécula, ¿qué se va a gastar? ¿Qué se va a gastar? Energía. ATP. Energía, ATP. ATP. Y a ver, preguntas. ¿Cuál es el catión más abundante en el citoplasma? El sodio. Potasio. No, el Potasio. 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 ¿Cuál es el catión extracelular más abundante? El sodio. El sodio. 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 ¿Cómo controlan las células este mecanismo? Por la bomba de sodio y potasio. ¿A quién lo bota para afuera? El sodio. Al Sodio. sodio. ¿Y a quién lo hace ingresar? ¿A los El Los potasio. potasios. ¿Cuántos salen y cuántos entran? Salen Salen 3. tres. Salen Tres. 3 Los y socios entran y los 2. potasios. Correcto, muy bien. ¿Por qué es importante que fuera de las células haya sodio? Sal. Mantiene cantidad de líquido. O sea, acabo de explicar la ósmosis, ya se Claro, olvidaron. claro. Sí. A más sal que se retiene afuera. Agua. 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 Por eso se llaman líquidos extracelulares. Celulares. Correcto. Entonces, es un mecanismo que hace la membrana, que es un transporte activo, ¿sí? Acá ocurren fosforilaciones o desfosforilaciones. Desfosforilaciones, porque el ATP, miren, ¿en qué se está convirtiendo? En En AD. ADP. ADP. Está liberando la energía para que ese proceso ocurra, ¿sí? Para que haya ese bombeo hacia afuera y al interior. Muy bien. A ver, una preguntita. ¿Qué células de su cuerpo para funcionar trabajan con la bomba de sodio y potasio? El corazón. Las neuronas. Las neuronas, correcto. Movilizan estos iones para generar diferencias de carga eléctrica. Se llama la despolarización. Correcto. Células de los músculos también, ¿no? Para generar potenciales eléctricos. Muy bien. Vamos a ver ahora ya lo último. Mecanismos a través de vesículas o en masa. Este mecanismo de ingreso y salida de moléculas permite que a las células entren y salgan moléculas, pero la membrana va a formar bolsitas. En vez de decir bolsitas, llamamos vesículas. Esto permite para el ingreso de grandes moléculas o de mezclas. Y a esto sí es regalado fácil. Cuando entran moléculas a las células, ¿qué se llama la Endocitosis. endocitosis? Es cuando ingresan partículas de gran tamaño, ahí se llama fagocitosis. O cuando entran soluciones, mezclas de agua con alimentos, se llama la Pinocitosis. Pinocitosis. Ahora, para hacer ingresar las células tienen que envolver esos productos en vesículas. ¿Y de qué están hechas las vesículas? De membrana. Ahora, cuando las células expulsan productos, ¿qué se llama la Exocitosis. es botar productos de la célula hacia afuera. Que el sinónimo es también hemecitosis, viene de vómito de las células. M es vomitar. Citocélula, las células. Vomitar es botar para dónde, pues. Para afuera. Para afuera. Ya se sale el vómito, ¿no? O sea, esto permite que las células puedan botar productos hacia afuera. Y también, si hacen ambos procesos en entrada y salida, se llama la transitosis. En algunas células van ingresando moléculas y van saliendo. Combina la exocitosis con la Endocitosis. Ya, mejor más fácil, ya que yo esto, miren. Ya. Estamos hablando de la membranita, ¿sí?
¿Qué es endocitosis? Digamos que fuera de la célula hay una partícula muy grande, puede ser una proteína o una bacteria, no va a entrar por los poros de la membrana, imposible. Entonces, ¿qué va a hacer la membrana? Se alarga la membrana generando una especie de bolsa para capturar esto, se llaman los pseudópodos. Ingresa el producto acá, la membrana genera una bolsita y la introduce al interior, formando vesículas que también le llamamos vacuolas. Como las membranas han generado todo un proceso, acá se gasta Ya. Energía. Energía. Ahora, si la célula ingresa sólido, se llama la Fagocitosis. Fagocitosis. Si embolsa mezclas líquidas, se llama la Pinocitosis. Pinocitosis. Ahora, ¿qué es la exocitosis? Por ejemplo, dentro de la célula hay bolsitas, que es compartimiento de membrana, adentro tienen productos. Bota. Dice, ahora hay que botarlo, lo lleva a la membrana, abre un porito y bota el producto para afuera, ¿sí? Está expulsando sustancia, se llama la exocitosis. Ahora, si la célula expulsa, bota productos necesarios para la parte extracelular, se llama la secreción celular. Segregar es botar algo útil. Si acá hay bolsitas que tienen desechos, disculpen la palabra, caquita, desechos, dice la célula hay que botar eso. Entonces la célula realiza la excreción, Excreción. bota desechos. Por ejemplo, quienes tienen una facilidad de hacer esto, una cosa espectacular, son los seres unicelulares, los protozoos. Los protozoos, la membrana, hacen cavidades, se llaman citostomas, como boquitas para que entren productos. Digieren los alimentos y después forman bolsitas que tienen desechos y hacen poritos que se llaman citopigios, como poros de expulsión, o citoproctos, como que tienen boquita y como que tienen ano. Pues eso ocurre en seres unicelulares. Unicelulares. Son los protozoos. El citostoma es la boca de la célula para embolsar el producto. ¿Y el citopigio qué sería? El poro de expulsión. ¿Y dónde digieren los alimentos? ¿En vesículas o Vacuolas. Vacuolas. Eso ocurre en seres Celulares. O Ahí sea, están. pluricelulares no tienen Sí. vacuola, profesor. Perdón, dime. Los pluricelulares no tienen vacuola, profesor. Generalmente no, o sea, los que tienen vacuola son las plantas, pero la vacuola la usan más para guardar el agüita, el agua. En nosotros también hay, pero generalmente se llaman vesículas, fagosomas. Sí, que vamos a ver en el aparato de Golgi, ¿ya? Quienes usan muchas vacuolas donde ocurre todo el proceso son los seres Unicelulares. Unicelulares. Correcto. A ver, sinónimo de exocitosis, que era MSI, Hemecitosis. Hemecitosis. que siempre lo repito. ¿Qué significa el prefijo Vómito. M? Vomitar. Vomitar. Correcto. A ver, ¿qué es tener una hematoemesis? Vomitar con Sangre. 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 ¿Qué es tener una hiperemesis? Vomitar Demasiado, mucho. demasiado. Mucho. Para cada rato, ¿no? Hiper mucho, M vómito. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Cuando Mujeres vomitas embarazadas sangre. que vomitan a cada rato. ¿Saben que la gravidez es el estado de gestación? Ya, mi tip de vocabulario hoy día. Sinónimos de embarazo. Gestación. Gestación. Otra. Gestación. Gravidez. Una mujer grávida está embarazada. Otro sinónimo, preñez. De ahí sale que los Preñez. mamíferos están, sí, preñez, preñada, pues. Entonces, la perrita está preñada, encinta también se dice, ¿no? Dice, esta mujer está encinta, ¿qué significa? En bola. Está Embarazada. gestando, pues ya. Ya en bolero ese ya no es el vocabulario, pero decimos gestación, preñez, gravidez, embarazo, ¿no? Son sinónimos de la etapa de gestación. Entonces, cuando una mujer está gestando, a veces en las primeras semanas del embarazo, por el cambio hormonal y de sus sentidos, siente mucha repulsión, a veces a aromas, sabores, ¿no? Y que les da mucho mareo. Y algunas exageran y vomitan constantemente. ¿Qué se llama esa enfermedad? Emesis gravídica. Gravídica. ¿Por qué gravídica? Porque ocurre en mujeres que están en el estado de gravidez. ¿Qué es el estado de gravidez?
Embarazo. La que es Embarazada. gestación. De gestación. Ahora, ¿qué es un medicamento antiemético? Antivómito. Uno que famoso que lo venden sin receta es el Gravol. Sí, ya por Profesor, ejemplo, dime. y las mujeres también, digamos, en gestación pueden tomar eso o les hace mal. Que yo sepa, Ya. tomar pastillas es malo para... Exacto. El médico tiene, ya, para eso existe pues, el médico. Si vomita mucho, la pacientita se puede deshidratar, ¿no? Entonces, tiene que ir al médico. El médico tiene que dar medicación que no afecte el desarrollo embrionario. O sea, ellos ya seleccionan el medicamento, no deben tomar cualquier pastilla. Es correcto eso, ¿no? Por ejemplo, les decía el Gravol que se usa mucho hasta en niños, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba la normalidad? Es que ya vivimos un mundo, ya no sé qué vivimos. Si llegaba el verano, viajaban a la playa y decían sus mamitas, en el carro me va a vomitar, se va a marear por el movimiento del carro, mejor voy a la farmacia y pedían una pastillita. Dice, toma tu pastilla para que no estés vomitando el carro. Generalmente les venden Gravol. Es un medicamento antiemético. ¿Qué significa anti? Antivómito. Vómito. Antivómito, pues correcto, ¿no? Muy bien. Ya, para cerrar este poquito. La fagocitosis es un problema, perdón, es un proceso en el cual las células emiten pseudopos y embolsan partículas sólidas. Pueden ser Bacterias. eso lo hacen nuestros leucocitos, ¿sí? Sobre todo los neutrófilos, macrófagos. Y también lo pueden hacer un grupo de protozoos que emite pseudopos y se alimenta por fagocitosis, que son las Amebas. Las Amebas. amebas. Las amebas son protozoarios unicelulares que se alimentan por fagocitosis. Las amebitas van a emitir unas prolongaciones llamadas pseudópodos. Si encuentran una alga, un protozoo, una comidita, la embolsan y se la tragan. O sea, se alimentan por ¿sí? Citosis. Fagocitosis. Citosis. Correcto, es propio de leucocitos, de macrófagos, o sea, son glóbulos blancos. Y también de protozoos, que son las Amebas. 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 Ahora, en el caso de la pinocitosis es en usar la membranita, estamos teniendo la membrana, y se embolsa mezclas líquidas, agua con Mente. Con alimento. O con alimento. o sea, pueden ser proteínas o pueden ser algunos polisacarios. La membrana más bien no emite pseudopos, sino hace como una cavidad, se hunde y acá entra el líquido. Cierra la membrana y forma una vesícula vacuola pinocítica. Y ahí está el producto, el juguito. A ver, pregunta. ¿Qué diferencia entre la pinocitosis y la ósmosis? La ósmosis es un transporte pasivo. Así. Pasivo. Pasivo. Por ósmosis, ¿quién pasa por la membrana? Solamente el Agua. El agua. agua. En la pinocitosis es activa, la célula gasta Gasta energía. Esta energía. y embolsa agua con moléculas disueltas, jugos, mezclas. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice qué células de su cuerpo pinocitan o se embolsan líquidos? Está en el cuello, en una glándula, Las parafoliculares. cerca, en la glándula La tiroides. 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 ya, no sé si se han hecho glándulas. Sí. Aló. Sí. Ya, yo les voy a contar. Sí. La tiroides es una glándula que está en el cuello, y a todo eso vamos a pasarnos. Hay unas bolsitas llamadas folículos tiroideos, ¿correcto? Son bolsitas hechas de celulitas cúbicas alrededor. Dentro hay una gelatina llamada el coloide. Es agüita con proteínas. Entonces, las células de la tiroides que están rodeando esta bolsita pueden englobar esas mezclas y las van a usar para de ahí producir las hormonitas. Eso se llama la pinocitosis. Pinocitosis. Usan las células de la tiroides para englobar líquidos que están dentro de los folículos. También saben quién hace esto, las células del intestino del niño. El intestino del niño, las células de su intestinito, pinocitan parte de la leche. Ya, les voy a contar, esto es bien bonito. Por ejemplo, la mamá le da de tomar leche al bebito, ahí vienen todos los alimentos, proteínas, azúcares, lactosa, ¿no? Vitaminas, minerales. Y también en la leche vienen disueltos anticuerpos, que son proteínas. Entonces, ¿qué pasa cuando llega anticuerpos al intestino del niñito? No tiene que digerirlos porque los descomponería, ya no serían anticuerpos, sino serían aminoácidos. Aminoácidos.
Entonces, ¿qué hace el intestino del niñito? Selecciona esos juguitos, es poquito de la leche, y lo pinocita. ¿Para qué? Para que los anticuerpos no sean descompuestos. Los embolsa en vesículas y estos anticuerpos los envía a la sangre. Por eso, ¿qué le pasa a la mamita al bebito? Sus defensas. Sus anticuerpos. Sus anticuerpos. Por eso los médicos dicen, señora, no deje de darle leche. Aparte que se va a nutrir su bebito, va a crecer bien, también va a ser un niño sano, porque usted le está pasando sus defensas, que son sus anticuerpos. ¿Sí? ¿Y cómo hace el niño para no destruir esos anticuerpos? Los embolsa por Pinocitosis. Pinocitosis. porque ¿qué pasaría? Miren, si llegan los anticuerpos y echa el jugo pancreático, el jugo gástrico, ¿qué hace con las proteínas? La Las descompone. 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 Correcto, ya no serían anticuerpos, sino serían los Ácidos. Aminoácidos. Joder, ya les cuento una anécdota, no mía, ¿no? Sino que escuché. Ustedes perfectamente saben qué son los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son Proteínas. Proteínas. llamadas inmunoglobulinas, Inmunoglobulinas. que hay las A, las G, las M, las E, las D, ¿sí? Hay varios tipos, ¿sí? Ya les cuento que un día me dio ganas de romper el televisor, perdón, de romper lo que estaba hablando. Miren, en un programa de televisión, ¿ah? Ya les cuento, X persona, eso no importa. Entrevistaba a un médico supuestamente y le dice, ¿qué pasa con las personas que se vacunan la primera dosis, la segunda dosis, los que se ha dado COVID, todo eso, ¿no? Y le dice, hemos hecho estudios y las personas que se han puesto la primera vacuna llegan a tal porcentaje de anticuerpos. O sea, puso ahí en la pantalla, ¿no? Las que tienen la segunda vacuna aumenta la cantidad de anticuerpos. Si han tenido COVID y se han vacunado con las dos, o sea, tienen una excelente cantidad de anticuerpos y van a estar protegidos para que no les dé la enfermedad, y si les va a dar, lo que han escuchado, les va a dar mucho más leve, ya no van a entrar en una sala UCI, o sea, van a resistir, ¿no? Y el entrevistado le dice, muy bien, doctor, que esto que lo otro, ¿no? Y le dice, una pregunta, o sea, para que la gente entienda, le dice, ¿qué son los anticuerpos? O sea, explíquele a la gente para que entienda qué son los anticuerpos, ¿no? Y ¿saben qué dice el entrevistado? Bueno, los anticuerpos pues, son células que van a defendernos del virus, son células. ¿Qué? Dije, ¿qué le pasa a este animal? Perdón, disculpe. ¿Cómo que los anticuerpos son células? Dije, ¿este no estudiado? Los anticuerpos no son células, ¿qué son? Proteínas. Proteínas. Entonces él dijo, va a aumentar la cantidad de células, de glóbulos para la defensa y por eso la persona va a estar más resistente. Bueno, ya, como dicen, chamullo, ¿no? Pero ¿cómo se puede confundir entre anticuerpo y células? Los anticuerpos son Proteínas. Proteínas. inclusive son las inmuno, las gamma globulinas, hay las C, las G, ya tampoco le pedimos tanto, ¿no? Ahora, otra cosa son nuestras células, que tal vez quiso decir, quien produce los anticuerpos sí son nuestras células, ¿no? Que son nuestros plasmocitos. O sea, confundir con razón, pues, hay tanta mala información en la gente, se complica la vida por el COVID. Bueno, tienen que saber el ABC, la biología, ¿no? Bueno, ya punto, ya, lo dejamos ahí. Bueno, ya, ¿qué es la endocitosis? Ingresar, pueden ser partículas sólidas o mezclas. Si ingresan sólidos, ¿qué se llama la? Fagocitosis. Para embolsar eso, la membrana produce unas prolongaciones llamadas los pseudópodos, correcto. Ahora, en la pinocitosis se embolsan mezclas líquidas de agua con proteínas. Por si acaso. Y las células hacen como unas cavidades o invaginaciones. Ahí cae el producto y se embolsa. Ahora, también puede haber endocitosis usando proteínas de la membrana que actúan como receptores para que seleccione lo que va a entrar, ¿no? Muy bien. Ya, para seguir. Encima de las células de los eucariotas vamos a encontrar cubiertas. Las cubiertas son capas que están sobre las células, encima de la membrana, y estas como que se acumulan moléculas sobre la célula, formando cubiertas o envolturas. Y esas moléculas las va a segregar el aparato de Golgi. Y toman dos nombres. Si es célula vegetal, toma el nombre de pared celular. igual que en hongos, solo está diferente en la composición. Y en células animales está la capa de Glucocálix.
Bueno, otra anécdota que les cuento. Bueno, ya me conocen algunos por sus voces. Cuando estaba en el colegio, o sea, hace mucho tiempo, pues ya hablo de mucho tiempo, creo que en un año preguntaban, ¿diferencia entre célula animal y vegetal? Decían, la célula animal tiene membrana, la vegetal tiene pared. Pared, Pared celular. Para el celular. Pared celular. error. Las dos tienen membrana, solo que en las plantas, encima de la membrana, ¿qué va a haber? Para ¿Qué va a el haber? celular. Pared celular. Celular. O sea, no es que la célula animal tiene membrana y la vegetal tiene pared. Toda célula tiene Membrana. 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 encima de la membrana, las plantas tienen una capa dura llamada pared, ¿no? Igual que los hongos. Nosotros encima de la membrana tenemos una capa gelatinosa llamada la capa de gluco o cubierta de gluco. Glucocáliz. Ya ven. Van a hablar ustedes. ¿Qué es la pared celular vegetal? Es una capa de moléculas que está sobre la membrana. ¿Quién bota esas moléculas? El aparato de... El aparato de Golgi. Golgi. ¿Y de qué está hecha esa cubierta? De la sustancia que más abunda en la naturaleza. Celulosa. La celulosa. Celulosa. Correcto. Muchos polisacáridos, sobre todo la celulosa. Ahora, ¿por qué en las células de las plantas deben tener pared? Es clave para ellas. Uno, les da resistencia, forma. Por eso las células vegetales son realmente geométricas, cúbicas. Les da la forma y les da mucha resistencia, ¿no? A ver, ¿para qué más? Para que las células se vayan pegando como ladrillitos y van a organizar formando un edificio que son los arbolitos. Para formar los tejidos vegetales, pues, y órganos. Y también para que las células por esas paredes hay huequitos para que intercambien sustancias con otras celulitas, para intercambio de líquidos y se comunique una celulita con la otra. Las puertitas, las paredes tienen puertitas pues, para que se comuniquen. Y lo que han aprendido, las células vegetales al desarrollar pared pueden vivir en medios hipotónicos. ¿Qué significa? A las células puede entrar gran cantidad de Gran cantidad de agua. agua. Y aumentan su presión y se hinchan y no van a estallar debido a la pared. Pared celular. A la pared celular. Por eso las plantitas guardan mucha agua, ¿no? Ahora, y esto que es también importante, muchas paredes van a cubrirse de grasas, como la cutina que forma la cutícula, las células del corcho que se llenan de una grasa llamada suberina para impedir la deshidratación. Por ejemplo, si la hojita está en el sol, la temperatura puede hacer que el agua evapore. ¿Sí? Que se rompan los puentes de hidrógeno, las moléculas se salen, pero como las células tienen pared hasta con grasa, por la grasa, ¿quién no va a salir jamás? El agua. El agua. Impide su deshidratación. Deshidratación. Ahora, las paredes se ubican en 3 capas, de la primaria, secundaria y la lámina media. Ya un dibujito, ya mejor. Esta es la célula vegetal, una célula Eucariota. vacuola, núcleo, cloroplastos. ¿Quién protege el citoplasma? La La membrana. Membrana. Encima de la membrana van a estar las paredes. La pared celular. La primera que se produjo al inicio se llama primaria. Lleva celulosa y hemicelulosa. La segunda que ya va a estar pegada a la membrana se llama secundaria, que lleva más celulosa y es más dura. Separando una célula de otra encontramos una estructura que se llama la lámina media, que permite unir las células para formar tejidos. Ya, en el último dibujito, si quieren lo repaso lo siguiente, no se preocupen. Esta es una célula vegetal. ¿Qué es lo de color lila o violeta? La Membrana. Membrana. encima van las paredes. La primera pared, que fue la que se produjo al comienzo, está hacia afuera, se llama la pared La pared primaria. Primaria. con celulosa, pectina. Como la segunda se produce después, va pegada a la membrana, se llama la pared Secundaria. tiene también mucha celulosa. Ahora, para que esta celulita se comunique con su compañerita que hay en las paredes, canales o poritos, llamados los plasmodesmos, o punteaduras, son como puertas que hay en la pared, porque si no, pues las células quedarían totalmente aisladas, ¿no? ¿Cómo se separa una célula, cómo se pega una vegetal a la otra? Entre una célula y otra hay una lámina. Lámina media. Media. Es como un pegamentito para que las células vegetales se junten y formen sus tejidos. Bueno, jóvenes, siempre me gana el tiempo, tirano. Bueno, así te vamos a ver ya más temas, ¿ya? Ampliar un poquito y ver el citoplasma y el núcleo. ¿Aló? Sí.
Sí, profe, no se Sí, vaya. profesor. Cuídense mucho. Que les Gracias vaya por muy la bien. clase, profesor. Chao. Hasta luego. Hasta la Hasta luego, siguiente. profesor. Cuídense. Cuídese.